concejal responsable de esta Casa de Cultura, quiero dar la bienvenida a este salón de actos y agradecerles a todos su asistencia a esta conferencia que, bajo el título PRIM, un crimen sin esclarecer, nos va a impartir el doctor don Carlos Jiménez Escolano, doctor en Historia de la Medicina y escritor. Es vecino de nuestro pueblo, al que quiero agradecer su presencia nuevamente hoy aquí en esta Casa de Cultura, ya que en el año 2009 presentó en esta misma sala su libro Un país ingobernable, Amadeo I, el rey burlado. Precisamente es también esta inspiración de esta conferencia. A título de preámbulo, y con la venia del ponente, le manifestaré que la figura del general Juan Prim es sin duda alguna una de las siluetas que en la segunda mitad del siglo XIX confiere a la centuria un símbolo para su época y un punto de inflexión desde el cual arrancaría en gran medida el devenir de la futura historia de España. La carrera del general Prim fue de una brillantez excepcional. Nació en Reus, en Tarragona, en 1814, en el seno de una familia liberal. Tuvo una actitud destacada en la Primera Guerra Carlista. A la caída de Isabel II, Prim fue nombrado ministro de la Guerra y muy pronto, en junio de 1869, asumió la presidencia del gobierno, aunque sin abandonar las mencionadas funciones ministeriales. Defensor de la monarquía constitucional, presentó la candidatura de Amadeo de Saboya, que las Cortes aceptaron en el mes de noviembre de 1870. Fue precisamente en ese momento esencial de la historia española, el 27 de diciembre de 1870, que todo estaba preparado en España para la inminente llegada de Amadeo I. El general Prim sufrió un atentado. 3 días después, el 30 de diciembre, mientras Amadeo viajaba a Madrid para tomar su posesión de su cargo, el general expiraba. Amadeo desembarcó en Cartagena el 30 de diciembre para llegar a Madrid el 2 de enero de 1871. Desde allí se dirigió a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha para rezar ante el cadáver de Prim. Tras este amargo trago, se trasladó a las Cortes, donde realizó el preceptivo juramento, quedando proclamado don Amadeo I, rey de España. El funeral del general Juan Prim vino acompañado de una manifestación multitudinaria de dolor público. ¿Quién ordenó el asesinato del general Prim? A día de hoy, sin esclarecer. Este año 2014 se cumple el segundo centenario de su nacimiento. Para rememorar aquella historia, tenemos a nuestro conferenciante, el doctor don Carlos Jiménez Escolano. Su pasión por el estudio y la investigación de la historia, y en particular de la historia de España, le ha llegado a alcanzar hace unos años la necesidad de comunicar a quien desee leer sus trabajos aquellos temas que a él mismo le provocaron inquietud y especial dedicación en sus investigaciones. Carlos Jiménez Escolano nació en Madrid el 8 de mayo de 1949. Realizó estudios de medicina en la Universidad Complutense, licenciándose en julio de 1976 y especializándose en traumatología y cirugía ortopédica. Lector inagotable sobre diferentes áreas de las ciencias y las humanidades, en torno al estudio e investigación de la historia, la biología, la física del espacio y el arte. Autor de distintos trabajos en estas disciplinas y colaborador de programas de divulgación en televisión española. Es autor de libros como Un país ingobernable, Amadeo I, el rey burlado, que, como les he comentado, se presentó en esta misma sala en el año 2009, Lágrimas de arena y Portugal soltó amarras, La palabra del simio, El niño de la luz, Viento de sospecha, A través de la eterna burbuja. También ha publicado artículos, prólogos y conferencias. Ha participado en premios de pintura y dibujo. Ha sido miembro de jurados de pintura, escultura y fotografía. Colaborador de programas de televisión y radio. En la actualidad es miembro de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas en calidad de secretario general. Y nada más, termino reiterando mi agradecimiento al doctor don Carlos Jiménez Escolano por su intervención, totalmente altruista, y a todos ustedes también muchas gracias por su asistencia a esta conferencia. Ya lo habrán visto, pero por el que no se haya dado cuenta, a la entrada de esta sala hay una mesa en la que pueden adquirir el libro de Un país ingobernable, Amadeo I, el rey burlado, que, como les he dicho, fue presentado en esta sala. Muchas gracias, y ahora le voy a ceder muy gustosamente la palabra a nuestro conferenciante y amigo, don Carlos. Cuando quieras, estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí presentes un día tan radiante, por fin. Vamos a dar simplemente una pincelada, porque la verdad es que este tema
da para una tesis doctoral. Vamos a dar una pincelada simplemente sobre este asunto y luego, pues, entre preguntas unos y otros aquí en plan de amigos, pues a ver si le damos un poquito más de cuerpo. La verdad es que la figura del duque de Aosta, Amadeo I, rey de España, nunca ha sido tema de especial interés de los historiadores, tanto españoles como italianos. Para estos últimos, un miembro de la familia saboyana parece que después de la Segunda Guerra Mundial les provoca un especial rechazo. Nadie conoce su existencia y no quieren saber al respecto, ni siquiera en el mismo Turín, su ciudad natal. En cuanto a los españoles, hicieron gala de un comportamiento desconsiderado y ultrajante para con un rey liberal al que los representantes legales de la nación invitaron, casi forzaron a comprometerse para ser su monarca. A día de hoy, el nombre de Amadeo I solo suena en España a las personas más informadas. En cambio, en los últimos años, la curiosidad mediática por el general Prim ha desbordado cualquier interés serio, meramente histórico, sobre el rey Amadeo. Porque tengamos en cuenta que Amadeo I ha sido el primer y único rey votado en España por un parlamento, lo que a mi modo de ver constituye un refrendo democrático que jamás se ha vuelto a repetir en nuestro país ni se repetirá por parte de los representantes de la soberanía popular. Pero recordemos ahora que la figura del general Prim, nuestro protagonista de hoy, no puede comprenderse ni examinarse sin analizar su entorno, las especiales características del Madrid y la España de su época, y de ninguna manera sin el paralelo análisis de la imagen de Amadeo I de España, que fue la segunda gran apuesta de su vida tras el exilio de Isabel II y que finalmente le costaría la vida. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una España en la que ocurrieron en un siglo, en el siglo XIX, 35 golpes de Estado, rebeliones, motines, levantamientos, cuarteladas y pronunciamientos. A lo que debemos sumar las 3 guerras civiles, las 3 guerras carlistas, las rebeliones independentistas de las colonias de Sudamérica, a saber México, Bolivia, Perú, y la Nueva Granada, que englobaba lo que actualmente sería aproximadamente Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador. Además, la primera guerra de Marruecos, la guerra de Cuba del año 68, la guerra de los 10 años, y finalmente la última guerra, la gran crisis del 98, con la pérdida de las colonias, la guerra con los Estados Unidos. Esta charla no tiene por finalidad relatar los datos biográficos de estos personajes como si se tratara de una conferencia sobre historia contemporánea, pues todos ellos pueden ser consultados en libros o en Internet. Al contrario, fijaremos el relato y el debate en un Prim como fenómeno político y social y principalmente durante los últimos años de su vida y siempre sumergido en el entorno de una época con unas características muy peculiares. Y para ello me niego a abandonar la figura de Amadeo de Saboya como telonero de este argumento, puesto que las biografías de este monarca, de las cuales, sin ninguna duda, la más extensa, detallada e informada es precisamente de la que soy autor, que ha pasado la historia con el apodo del Rey Caballero, pueden informar al lector de manera pormenorizada sobre los más trascendentes de su vida. Pero yo quiero en esta charla intentar responder a la pregunta de por qué se produjo semejante aversión hacia un rey de talante liberal y convencido de ejercer una monarquía constitucional, y si el asesinato de Prim trajo la desgracia a Amadeo I, o, por el contrario, fue la coronación del duque de Aosta lo que provocó la muerte del general. Ahora tengamos en cuenta que el principal y posiblemente único valedor de don Amadeo fue el general Prim, a la sazón un héroe nacional y también, como él, masón, a quien nadie se hubiera atrevido a llevar la contraria precisamente en aquellos momentos. Consideremos que inmediatamente después de producirse la abdicación del rey Amadeo I, 2 años después de que el Parlamento de la Nación se encontrara en su mayoría rendido al duque de Aosta, los mismos que le aclamaron en las Cortes
en su gran mayoría monárquicos, después votaban a favor de la Primera República por un total de 258 votos a favor. Es muy probable que Prim, odiado y temido al 50%, firmara su sentencia de muerte cuando, después de la revolución conocida como la Gloriosa, de 1868, protagonizada por él, el almirante Topete, el general Serrano, y cuando se expulsaba de España la reina Isabel II, que partió hacia Francia desde Guipúzcoa, acompañada por su amante Marfori y sus tristes destinos en un baúl, pronunció aquella legendaria frase: mientras yo viva, los Borbones jamás, jamás, jamás. Para entender la figura de Amadeo de Saboya como rey de España, quizás sería necesario conocer el móvil, los autores y el análisis forense en el asesinato del general Prim. De hecho, no puede analizarse la figura del rey turinés sin analizar a la vez el héroe de los castillejos. Veremos. Don Juan Prim i Prats, nacido en Reus el 12 de diciembre de 1814, había elaborado a su favor un aura de héroe, de paladín y gloria de la patria hispana, que ya en 1868, la fecha de la Revolución Gloriosa, había conseguido eclipsar el brillo del mismísimo general Serrano, a la sazón amante de Isabel II, de O'Donnell e incluso de Espartero, en virtud de sus triunfos que comenzaron en la Primera Guerra Carlista, de 1834, donde debutó como teniente a los 19 años, concluyendo la campaña a los 26 ya con el grado de coronel, y habiendo ganado la Gran Cruz de San Fernando y una fama que logró trascender desde la órbita de sus tropas a la de los ciudadanos que le aclamaban ya como un héroe. Las posteriores acciones en que tomó parte en Puerto Rico, en Crimea, en Marruecos, donde ascendió definitivamente al Olimpo de la inmortalidad como héroe de las batallas de los Castillejos y Huatras, y en México, acabaron creando la definitiva leyenda del invencible e irreductible general Prim. Pero, de igual modo que la bienaventuranza envolvía en su regazo al militar, sombras intrigantes le acechaban. La pugna entre sus admiradores y sus enemigos mortales, cuando ya ejercía en los más altos estratos de la política nacional, anunciaban un futuro crispado en su vida. Su carácter impulsivo y radical, su personalidad voluntariosa e inasequible, su firmeza, falta de tacto político y su tenaz e inalterable disposición, y por qué no decirlo, el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas, determinaron la incomodidad de muchos, entre los que se encontraba la reina, cuando no el odio, la enemistad y el aborrecimiento de no pocos. Prim se definía, no obstante, como monárquico y enemigo de la República, pero igualmente enemigo de los Borbones, de modo que podemos asegurar que fue el instigador entre las fuerzas políticas de la candidatura de don Amadeo a la corona de España, pues contaba en el Parlamento con 160 diputados afectos, o al menos manejables, mayoría numérica si sumamos la alianza con progresistas y demócratas e inevitablemente la voluntad fácil de los 65 diputados de Unión Laboral, que no tenían ninguna intención de llevarle la contraria. El mismo Serrano, actuando en calidad de regente, tras el exilio de Isabel II y con aspiraciones de eternizar su nombramiento, sabía que su posición dependía, por el momento, del general Prim, que él no era sino una marioneta de la férrea voluntad del marqués de los Castillejos, que le manejaba a su antojo desde su puesto de presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra, dos cargos de principal y genuino poder en comparación con el castillo de arena que representaba la regencia de Serrano. El sueño del general Serrano se desvaneció cuando Prim comenzó la desquiciada búsqueda de un rey europeo que resultara de su agrado. Aquel esquizofrénico episodio de lamentable espectáculo recorrió distintas casas reales del viejo continente, con candidatos tan extravagantes como el duque de Montpensier, cuñado de Isabel II, un individuo ambicioso, estrafalario e intrigante,
que finalmente se saldría con la suya al casar a su hija Mercedes con Alfonso XII. El portugués Fernando de Coburgo Bota, hombre de edad avanzada, acomodado a su pensionado retiro y ya de vuelta de todo, y que declinó la oferta con muy buen sentido. Baldomero Espartero, que también declinó el ofrecimiento por las mismas razones. Y como ya hemos comentado, el general Serrano, apuesta de algunos, pero que a Prim no satisfizo en absoluto y al que mantuvo al margen de todas las negociaciones. Y finalmente, Leopoldo de Hohenzollern, promoción muy del gusto de Bismarck, pero del disgusto del rey francés Napoleón III. Toda aquella maniobra fue tan torpe que se tradujo en la guerra franco-prusiana y la caída precisamente de Napoleón III. Finalmente, el Parlamento español, no sé si embriagado por el vértigo de aquel ensayo político, arrastrados por la personalidad de Prim o decididos a no crearse problemas, acabó por votar la nominación de Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II, primer rey de la recientemente unificada Italia, como definitivo candidato para ostentar la corona española. El rey elegido, no obstante, y después de declinar por 2 veces la aceptación de su coronación, puso como condición que fuera aceptado por las Cortes españolas. E incluso una delegación de 24 parlamentarios y comisionados, encabezados por Ruiz Zorrilla, ministro de Fomento y de Gracia y Justicia, se dirigió a Florencia para rendirle los honores y acompañarle hasta el Reino de España, donde tras un discurso del candidato, en italiano, claro, gritaron por 2 veces: ¡Viva el rey de España! ¡Viva el rey de España! Y digo yo, ¿querían los representantes de la voluntad popular a Amadeo de Saboya como rey? Parece evidente que no. Entonces, en el fondo, deseaban otro rey. Difícil de saber cuando ellos mismos votaron una república, esta vez no arrastrados por Prim, que ya ha desaparecido, sino posiblemente por Castelar y sus hábiles filípicas antimonárquicas, por Pi, Margall, Salmerón o Figueras. Pero aquellos parlamentarios sabían lo que querían, en absoluto, ya que tras el golpe militar del general Pavía, que derrotó la Primera República, cuando ya en Sagunto estaba todo atado, y bien atado a favor de Alfonso XII, la mayoría parlamentaria, tan republicana un año antes, aceptó nuevamente de buen grado un nuevo cambio hacia la monarquía borbónica. Pero ¿quién mató a Prim? Esa pregunta sigue sin tener respuesta 142 años después. El abigarrado dossier del sumario y, en definitiva, las intervenciones desde la sombra para que no se investigara ni se aclarara el magnicidio ha conducido a múltiples interpretaciones, a veces muy imaginativas. Y pensemos con los clásicos. Quid prodest, es decir, ¿a quién aprovechaba la muerte de Prim? ¿Fueron los borbónicos movidos por Montpensier? No sería de extrañar conociendo al atrabiliario personaje. ¿Fueron los alfonsinos a través de los pseudópodos de Isabel II en el exilio? Muy probable. Quizás los republicanos, porque puede que ellos fueran los ejecutores a través de la mano negra de Paulo Arbulo, aunque dudo mucho que se pringaran, al menos de manera directa, personajes como Castelar, Pi, Margall, Salmerón y menos Ruiz Zorrilla, el mismo que había ido a Italia para acompañar a don Amadeo en su viaje a su nuevo reino. Aunque sus declaraciones a miembros del séquito español acerca de la inmadurez que a su juicio adornaba al rey y las dificultades que iba a tener para gobernar no lo eximen totalmente de sospechas. Tal vez fue Serrano, frustrado en su ambición de reinar, y digo reinar. Cualquiera lo niega, sobre todo si tenemos en cuenta que el regente escribió hasta 3 cartas a don Amadeo y a su padre, aconsejándole que rechazara la corona y argumentando lo que era previsible que ocurriera. ¿Pudo haber sido la masonería? Naturalmente no se me oculta que el general pertenecía a la Gran Logia del Rito Escocés y que ésta fuera uno de sus apoyos para ocupar con fuerza el espacio político que habitaba y dominaba. Pero esta gente no se casa con nadie,
y cuando Prim comenzó a dar bandazos por Europa a la caza de un rey, comenzó a provocar desazón en las filas masónicas. Amadeo I de España no pudo reinar porque los intereses espurios de la clase aristocrática y la alta burguesía, las conveniencias personalizadas de la clase media y grupos fácticos, pues sufrió un atentado igual que Prim, y la diferencia resentida de la ignorante clase baja, cuyos problemas de intendencia primaban sobre cualquier otra consideración, no se lo permitieron. A su llegada a Madrid, en la estación de ferrocarril de Atocha, procedente de Cartagena, donde recaló en la fragata Numancia, que trasladaba al rey electo y su séquito, que incluía varios diputados españoles, desde el puerto de La Spezia, junto a Génova, y antes de desembarcar, fue informado del asesinato de Prim y persuadido para que el camino a la capital durara al menos 2 días, haciendo noche en Aranjuez y en Albacete. Ya en Madrid, y a lo largo del trayecto por el que el rey desfiló, tras jurar la Constitución en las Cortes, montado en un caballo blanco y saludando con el sombrero bicorne en la mano, lo más que despertó fue curiosidad entre los escasos ciudadanos presentes. Los balcones de los palacetes, el casino y afamados cafés de la capital, otras veces engalanados con gallardetes y banderas, aparecían desiertos. ¡Qué diferencia con el recibimiento que el Madrid republicano ofreció a Alfonso XII! Desde su arribo, los desplantes, insolencias y groserías al rey y a su esposa en los paseos en coche descubierto, hasta el punto que tuvieron que suprimir esa costumbre, las inasistencias a las recepciones y bailes por parte de nobles, aristócratas y burgueses de mayor talla, o de miembros de los gabinetes ministeriales en las juntas a las que el rey asistía, las manifestaciones obreras, o de los radicales de octubre de 1871, los anónimos amenazantes y, por supuesto, el atentado en la calle del Arenal, dejaban claro que jamás sería rey de España. Amadeo I de España, en efecto, abdicó y abandonó este calamitoso país el 11 de febrero de 1873, suspirando una frase que habría de quedar para la historia: me voy porque este país es ingobernable. En resumen, es mi sincera impresión que Prim fue asesinado más que para resolver un problema que atenazaba las ambiciones políticas del momento, para eliminar el poderoso carácter, la gran autoridad que él imponía y que no permitía el pulso político que a todas luces debería acabar en una república. Es decir, que después de la regencia de Serrano, una vez se había desterrado a Isabel II, la mayoría pensaba en proclamar la Primera República, algo que nadie se atrevía a proponer estando el poderoso general vivo, porque Prim era monárquico, a la par que antiborbónico. Una vez muerto Prim, el dilema era quién iba a encabezar la presidencia de esta república y cuál sería la figura del primer ministro. Pero entonces, ¿qué pintaba el nuevo rey, solo apoyado por Prim, en medio de aquella maquinación? Un rey al que no querían ni los monárquicos, la mayoría de los cuales se declaraban forofos alfonsinos. ¿Se le asesinaba también? Bueno, ya lo intentaron y fracasaron, de modo que mejor hacerle la vida imposible para que se marchara con viento fresco. Como sabemos, la noche del 27 de diciembre de 1870, una noche oscura y fría en la que había caído una gran nevada, el general Prim salió del Congreso conversando con Sagasta y herreros de Tejada. En la puerta del mismo, calentándose en una estufa de carbón, el siniestro diputado, un señorito andaluz y frustrado periodista llamado Paul y Angulo, que acompañó al mismo Prim en la campaña de la Revolución de 68 y que inmediatamente se transformó en un anarquista y resentido cantonalista, llegando a odiar al general a muerte, le avisó de lo que le podía pasar si salía a la calle, diciéndole: mi general, a cada cerdo le llega su San Martín. Frase que no todo el mundo concede como histórica. Al parecer, había sido avisado con anterioridad del peligro de un atentado. De hecho, había tenido
había sido desbaratado 2 intentos de atentado, uno en noviembre y otro en octubre. Su esposa le obligó a portar bajo su ropa una cota de malla, no confirmado. Pero Prim, como Rodrigo Díaz de Vivar, no tenía miedo a la muerte. En efecto, el coche de caballos que ocupaba el presidente del Consejo de Ministros sin escolta, el pretexto del jefe de la policía que había retirado la vigilancia debido a problemas con la partida de la porra, y en compañía de sus ayudantes Nandín y Costa, fue interceptado en la calle del Turco, antes llamada Jardines y hoy Marqués de Cubas, y sorprendido por una caterva de asesinos que a bocajarro descargaron sus escopetas de postas sobre el presidente. Este trató de esquivar los disparos protegiéndose con el brazo izquierdo y en él se produjeron la mayoría de las heridas. Los rufianes creyeron muerto al general y se dieron a la fuga. El resultado del atentado fue de, parece ser, 11 impactos repartidos en el hombro, en el codo y el cuarto dedo de la mano derecha que le sería amputado. En principio, ninguna de las heridas debería ser mortal, a pesar de encontrarnos en una época en que no existían los antibióticos, pues la penicilina la descubrió Fleming en 1928, ni las sulfamidas, que son posteriores, que fueron desarrolladas por Bayer en 1932. Pero debería de no ser mortal aplicando un tratamiento adecuado. Al respecto del atentado, recordaremos las reflexiones de Francisco Domingo. Al poco tiempo de llegar el coche al Palacio de Buenavista, se presentó el regente general Francisco Serrano. Según parece y consta en el sumario de la investigación, Serrano impidió al juez instructor poder ver al moribundo para tomarle declaración. El general Serrano decidió que el almirante Topete, partidario de Montpensier, por cierto, fuera a Cartagena a recibir al rey de España, Amadeo, y le acompañara a Madrid. Esa misma noche, el gobierno emite un mensaje reconociendo que las heridas sufridas no eran graves y que, por lo tanto, no hacían sospechar la muerte del general. Textualmente, dice: el excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros, al salir de la sesión del Congreso de hoy, ha sido ligeramente herido por disparos dirigidos al coche en la calle del Turco. La tranquilidad no se ha alterado. Además, el 28 de diciembre, en la Gaceta de Madrid, una cosa parecida al BOE actualmente, se leía lo siguiente: Ministerio de la Gobernación. El excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros ha sido ligeramente herido al salir de la sesión del Congreso en la tarde de ayer, por disparos dirigidos a su coche en la calle del Turco. Se ha extraído el proyectil sin accidente alguno y en la marcha de la herida no hay novedad ni complicación. A las 4 de la tarde del día siguiente se da a entender que Prim ha nombrado su sustituto y Serrano nombra en el Congreso de los Diputados a Topete como presidente interino del Consejo de Ministros. El discurso de toma de cargo decía: el señor presidente del Consejo de Ministros, el general Prim, ha sido herido en el día de ayer. No sé si es grave o leve la herida, no lo quiero saber en este momento. Aunque lo supiera, no lo diría en este sitio. De entre los sospechosos materiales, nos recuerda Pérez Avellán, presidente de la comisión que hizo recientemente la autopsia, la exhumación del cadáver. En la cárcel fue asesinado Ruperto Merino Alcalde, José Ginovés Brugués, Clemente Escobar y José Rica. José Menéndez Fernández murió de una paliza. Tomás García Lafuente fue muerto a trabucazos al poco de ser excarcelado en su pueblo. Y Merino y Mariano González murieron en la cárcel del Saladero. El señalado por todos como el director in situ del crimen, Pauli Angulo, en su libro de confesiones, acusa también a Serrano en la causa 306/1870. Fueron imputados 105 sujetos emplazados en rebeldía 37 y reclamados 5 prófugos. Hubo 34 dictámenes del fiscal, 24 reconocimientos forenses y 89 careos. Uno de los procesados, José López, hizo 44 declaraciones, ocupando 80 pliegos. La realidad de la muerte del general Prim se difundió 3 días después de su atentado en la calle del Turco, una vez que Amadeo de Saboya hubiera llegado a España, lo que sucedió el 30 de diciembre. El cómo, el por qué, el quién, el cuándo ocurrió el óbito es algo que todavía sigue sin ser esclarecido.
aunque recientemente han surgido teorías, a mi parecer, algunos un tanto extravagantes. Lo que es más cierto es que el asesinato de Juan Prim y Prats cambió la trayectoria de la historia de España, en pírrico provecho de algunos y posiblemente desventura de la mayoría de los españoles. Pero así es la historia. Por lo que concierne a Paul y Angulo, el 25 de diciembre abandonó el Hotel París, se rasuró la barba utilizando para el menester un barbero que no le conociera, cambió su levita por una cazadora y, escondido tras unas gafas azules, desapareció del mapa. La siguiente noticia sobre su paradero le sitúa en Paraguay, imputado en un turbio asunto de importación de mercancías por el Tribunal Supremo de la Asunción. Voy ahora a relatar una anécdota que narra José Andrés Rueda Vicente en su libro ¿Por qué asesinaron a Prim?, referida a una evocación de Pío Baroja, expresada en sus memorias. Un día por la tarde, hacia 1905-1906, acompañé a Galdós por las calles de Carranza y Luchana, y me contó una serie de detalles muy curiosos de gente que había intervenido en el asesinato de Prim. Policías, masones, revolucionarios, aventureros y amigos de Montpensier, y 2 o 3 contratistas de obras que luego pasaron a ser editores. Años más tarde, Galdós publicó su España trágica. De cuanto me había contado, no decía absolutamente nada. En definitiva, y para terminar, es innegable que el general Prim murió asesinado. Alguien mató al general Prim, sentadito en su coche, pero sin la Guardia Civil, ni ninguna otra fuerza de seguridad. Y hoy, a 200 años de su nacimiento, nosotros queremos saber quién fue. ¿Quién fueron los responsables? Pero los responsables de la nación en aquel momento nos lo han ocultado. Muchas gracias. Ahora vamos a ver si entre todos le damos un poquito de cuerpo al asunto, con preguntas, respuestas, aportaciones. Así. Vamos a ver. ¿Esto funciona? ¿Sí? ¿Sí? Vale, pero bien. Sí, buenos días. Buenos días. He leído en algún sitio que le remataron después y que tenía incluso unas huellas Sí. en el cuello, como una segunda intervención. Esa ha sido una de las investigaciones que se ha hecho recientemente, hace como año y medio, una cosa así, la exhumación del cadáver, y llegaron a esa conclusión. Bueno, yo no estuve allí, no fui parte de la comisión aquella, pero por lo que he podido entender, no estoy muy de acuerdo con el asunto. Hay después otra comisión que tampoco está de acuerdo con el asunto, y aquellas marcas del cuello lo achacan a precisamente el uniforme con que se le enterró, el uniforme del capitán general, que llevaba un cuello muy estrecho. Yo creo que la muerte de Prim... A ver, las heridas, el hombro es una estructura anatómica muy dolorosa, tiene muchas terminaciones nerviosas, de modo que el mismo shock por el dolor podía haberle provocado pérdida de conocimiento. Cualquiera de nosotros le hubiera ocurrido. Claro que Prim llevaba ya muchas heridas y muchas batallas en su haber. La pérdida de sangre era tremenda, fue tremenda. A pesar de que la historia dice que él subió por su propio pie las escaleras de su domicilio, que era precisamente el Ministerio de la Guerra. Y bueno, yo creo que Prim murió antes de lo que se comunicó, y que no había primero necesidad de ello, de haberle estrangulado, y que además aquello hubiera